comenzar esta mañana. Alan Bonillas, puedes abrir en oración esta mañana, por favor. Padre, te damos gracias, Dios, por un día más que tú nos das. Te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor. Abre nuestros corazones, ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor. Unge los labios de nuestro pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por venir esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie que empezamos hace unas semanas atrás, titulada Derribando ídolos, y hoy vamos a lo que es empezar prácticamente de lleno. O sea que si usted recuerda lo que hemos ya tocado, hemos tocado los 2 primeros domingos de empezar esta serie, hablamos de lo que la Biblia tiene que decir con respecto a los ídolos, qué es lo que la idolatría significa bíblicamente, ejemplos bíblicos que la Biblia nos da a través de lo que es la historia. La semana pasada yo opté por quedarme prácticamente todavía en ese pensamiento, y la semana pasada prácticamente consideramos, ¿quién recuerda? Vamos a hablar de esto. ¿Quién recuerda lo que hablamos la semana pasada con respecto a lo que estamos empezando esta serie? O sea que empezamos una serie titulada Derribando ídolos. El primer estudio fue prácticamente la revelación de lo que es la idolatría, lo que la Biblia tiene que decirnos, pero la semana pasada yo opté para lo que es hablar de algo específico. ¿Alguien recuerda? No hace muchos años, es nada más una semana. Lo que Dios siente sobre la idolatría. Amén. Lo que Dios siente sobre la idolatría. O sea que la Biblia es muy claro con respecto a lo que es el tema de la idolatría, y también la Biblia nos declara lo que Dios siente con respecto al corazón de Dios hacia la idolatría, que es mucho más que Dios enfadarse que uno siga un ídolo. Es algo que Dios deliberadamente en la palabra de Dios nos enseña cómo Él se siente con respecto a lo que es la idolatría, y también el fruto de eso. Cuando escuchamos o leímos la semana pasada la palabra de Dios, Dios usó fuerte lenguaje, ¿verdad?, con respecto a la idolatría, que Dios es una abominación, que hay cosas donde la Biblia nos dice que Dios sí ama a la humanidad, pero hay cosas que Dios aborrece, odia. Son cosas que causan daño al ser humano, terminan destruyendo vidas, terminan mandando gente al infierno. La idolatría es una de esas cosas, es uno de esos pecados donde uno no puede ignorar, son serios. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a empezar nuestra serie, ahora sí de lleno, y como le dije, esta serie es fresca, está saliendo del horno todas las semanas para usted. y espero que esto lo ayude. Ok, vamos a tener el estudio número 3 hoy, y vamos a hablar de lo que es el ídolo del entretenimiento. Okay. Y vamos a considerar lo que la Biblia nos tiene que enseñar con respecto al entretenimiento, especialmente en nuestros días que vivimos como humanidad. Para eso voy a usar el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a escuchar la advertencia del apóstol Pablo, su discípulo Timoteo, que es una advertencia que no podemos ignorar, porque es una advertencia que está directamente conectada a lo que está pasando hoy en día. Y yo la voy a leer bajo lo que es la Nueva Traducción Viviente, lo pone en un lenguaje muy práctico. ¿Okay? Entonces voy a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. El título para el estudio de hoy es estudio número 3, el ídolo del entretenimiento. Versículo 1 dice, y Timoteo, aquí está hablándole Pablo a Timoteo, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. O sea que aquí está el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, que era
amén, un pastor. Y él está diciendo unas cosas que honestamente si usted lee ese versículo y entiende lo que está pasando hoy en día, literalmente Pablo está hablando del futuro, está hablando de nuestros tiempos, ¿verdad? Y está identificando realmente muchos de los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad como gente que ama el dinero, malagradecidos, amando la perversión sobre Dios, y obviamente eso es algo que nosotros estamos viviendo. Entonces, quiero considerar primeramente lo que es la epidemia del entretenimiento. Cuando hablamos del entretenimiento, sabemos bien que en nuestra generación el entretenimiento se ha convertido literalmente en un dios, en un ídolo, ¿ok? Vivimos en una generación donde el tema del entretenimiento está a todo a nuestro alrededor y sabemos bien que no todo entretenimiento es necesariamente malo, ¿ok? Quiero traer un balance a esto. Nosotros somos cristianos. Una de las cosas que mi argumento antes de ser joven era que yo decía, una mujer, Dios me dio una persona que me testifique. Esa persona no tuvo mucha sabiduría en testificarme en esos tiempos pero uno de mis argumentos, y yo le decía, no, es que servir a Dios es aburrido. Yo era joven en ese tiempo, unos años atrás, y mi argumento era eso, no, es que servir a Dios es aburrido, que yo quiero divertirme, y eso es la mentalidad, ¿verdad? Uno piensa en el mundo que los cristianos son gente aburrida, que no se divierten, que no saben lo que es disfrutar las cosas de la vida, pero eso necesariamente, eso es, número uno, no es cierto. Eso es erróneo. Y número dos, eso es una de las mentiras que el infierno quiere hacer convencer al ser humano, ¿verdad? Que ser cristiano, seguir a Dios, las leyes de Dios, amén, es completamente aburrido y uno literalmente no tiene una vida. Pero eso no es necesariamente verdad. Sabemos bien que la Biblia expone que hay un entretenimiento y eso puede ser un entretenimiento sano, saludable. Podemos hablar de muchas cosas, disfrutar buenos tiempos, disfrutar tiempos con su familia, disfrutar tiempos con sus amigos, disfrutar amistades, eventos lindos que nosotros podemos disfrutar, y eso nos puede servir de buen entretenimiento, y esos son entretenimientos que son buenos, no necesariamente son malos. Es más, si usted me conoce a mí, mi esposa sabe esto, a mí me encanta disfrutar de la vida y disfrutar de amistades y disfrutar de comida, como lo puede ver, y disfrutar, amén, de lo que es vivir una vida sana. Es más, la Biblia, cuando usted piensa con respecto al entretenimiento, la Biblia nos enseña que el entretenimiento fue algo que aún mismo Dios participó en ello. Sabemos que Jesús fue Dios en la carne, y la Biblia nos da diferentes eventos donde había fiestas e invitaban a Jesús, ¿verdad? Y Jesús participaba en fiestas, no necesariamente pecaminosas, pero sí participaba en fiestas, en cenas, y disfrutaba amistades. Sabemos bien que cuando Jesús alcanza a Mateo, uno de sus futuros apóstoles o discípulos, la Biblia dice que fue invitado a su casa, Mateo 9:10. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y si usted recuerda la historia, esto fue uno de los argumentos de los fariseos, gente religiosa, ¿verdad? Jesucristo está yendo a fiesta, Jesucristo, amén, es un glotón y un borracho, y lo estaban atacando. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba disfrutando de lo que es entretenimiento y buenas amistades, y esto, amén, es algo que nosotros necesitamos entender. Estamos hablando de lo que es el ídolo del entretenimiento. Y sí hay un ídolo, ¿ok? El entretenimiento se puede convertir en un ídolo, pero no todo entretenimiento es malo. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 6:17, Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Eso es una profunda escritura. Dios nos da cosas en nuestras vidas para que las disfrutemos. Podemos hablar del matrimonio. El matrimonio nunca fue diseñado a ser una tortura. ¿Cuántas parejas dicen amén? Amén. Aunque el mundo lo ha tornado una tortura, pero eso no es verdad. Dios le dio a Adán a Eva para que la disfrute. Nuestro matrimonio, amén, está diseñado a disfrutar, que sea de algo que podamos disfrutar, y eso es una realidad. Y la Biblia, por falta de tiempo aquí no voy a hablar mucho de esto, pero la Biblia sí nos expone diferentes pensamientos donde Dios
usa lenguaje con respecto al entretenimiento, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo está hablando a los corintios, a la iglesia, a los cristianos en Corintios, y les está diciendo, está haciendo la comparación de lo que es servir a Dios y correr una carrera. Y dice, corre como que ganes, no nada más corra, pero corre. Y entonces, o sea que cuando usted entiende el lenguaje del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba familiarizado con la realidad de los deportes, estaba familiarizado con lo que era en ese momento peleas, luchas, en esos momentos griegos, amén, donde había diferentes coliseos y diferentes cosas. ¿Por qué? Porque él dice, pelea como si vas a ganar. Estamos luchando, usa el lenguaje de que la vida cristiana es una lucha, que nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. O sea que el apóstol Pablo habla de cosas en la vida que son reales, deportes, entretenimiento, y las aplica a lo que es el servir a Dios. Y eso es una leve ejemplo prácticamente de cómo no todo entretenimiento. Cuando yo hablo del tema del entretenimiento no quiero decir, y no quiero que usted piense que yo soy una persona aburrida, que no disfruto la vida. A mí me encanta disfrutar la vida. Yo disfruto con mi esposa, disfruto cafés, citas, parques, juegos, tengo nietos. Hago cosas por mis nietos ahora que nunca pensé que lo iba a hacer. Me vistieron de Gru el jueves. Y mi esposa Lucy, y hay fotos para probarlo, ¿eh? Alan Bonilla la agarró. O sea que uno se puede disfrutar de cosas siempre y cuando sean sanas. Pero, aquí está el problema. Como todo, cuando usted nota la humanidad, desde el momento que Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios y darle la espalda a Dios, la Biblia nos enseña que el pecado entró en el mundo y el pecado arruinó y maldijo, trajo una maldición a la humanidad. Y como todo bueno que Dios ha creado para la humanidad, el diablo siempre lo trata de pervertir. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una realidad con lo que es el sustento, el dinero, el sexo y todo, ¿verdad? El diablo siempre usa lo que Dios diseñó para el bien y lo pervierte, le da una vuelta. Y esto obviamente es algo que nosotros podemos ver a través del entretenimiento. El entretenimiento literalmente fue diseñado por Dios para que nos gocemos mutuamente en forma sana. Pero cuando el pecado entró al mundo, ahora el diablo, amén, ha pervertido a la raza humana, a la humanidad entera. Y una de las maneras que ha usado tratar de meterse en la que es la raza humana y tratar de afectar al pecador o al ser humano es y ha sido a través del entretenimiento. O sea que cuando hablamos del entretenimiento hay un buen entretenimiento, pero también existe un mal entretenimiento. Y la Biblia nos da ejemplos específicos de cómo el entretenimiento, si no es gobernado por santidad y Dios, puede tornar de una manera muy perversa, triste y puede maldecir al ser humano. En el libro de Mateo capítulo 14 vemos esto de una manera profunda. Si usted recuerda la historia, estaba el gobernador Herodes y la Biblia nos dice que Herodes tuvo una fiesta de entretenimiento. Herodes estaba viviendo una relación que no era legítima, era adulterio. Y si usted recuerda la historia, Juan el Bautista, como hombre de Dios, le estaba recordando, la mujer que tú tienes no te pertenece, es la mujer de tu hermano, es una perversión. La Biblia nos enseña que esta mujer, Herodías, era una mujer aparentemente inmoral, perversa y asesina. Literalmente era una Jezabel del Nuevo Testamento. Y la Biblia nos enseña que en un dado tiempo hubo una fiesta y la hija de Herodías, la Biblia nos dice, se puso a bailar, a entretener al público y al gobernante Herodes. Y la Biblia nos dice que esto fue algo que le cautivó su atención, ¿ok? Al tal punto donde ahora el hombre, el gobernador aquí empieza a hacer decisiones irracionales, gente empieza a hacer decisiones que no fueron saludables. Mateo capítulo 14, versículo 6, pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. O sea que ahora está hablando del tema del entretenimiento, ¿verdad? Hay una fiesta, hay un baile, pero si usted sabe algo de esto, usted entiende que este baile no nada más fue un baile de lo que es salsa y rancheras, ¿ok?
cumbias o en Uruguay tango. Fue un baile sensual, fue un baile literalmente donde ahora encendió la lujuria de este hombre. La traducción mensaje de inglés lo pone de una manera muy clásica, dice: la hija de Herodías se encargaba del entretenimiento bailando para los invitados y arrastró a Herodes, en otras palabras lo cautivó. En su entusiasmo, él estando ebrio, él le prometió bajo juramento todo lo que ella quisiera. O sea que aquí está una mujer siendo sensual, bailando, entreteniendo al público, y por la lujuria ahora Herodes se dejó arrastrar de esto. Y si usted recuerda la historia, él le promete lo que tú quieras, y la Biblia nos dice que la madre de esta muchacha incita a su hija que le diga que le pida la cabeza de Juan el Bautista en un plato, y eso fue exactamente lo que pasó. O sea que todo lo que terminó horrendamente con Juan el Bautista, cómo fue asesinado en la cárcel, empezó a través del entretenimiento perverso. Todo eso, ¿ok? Y esto es algo que no podemos ignorar en la Biblia. La Biblia claramente nos da ejemplos muy profundos de estos, que el entretenimiento es como un arma de doble filo, ¿ok? Puede ser algo que usted puede disfrutar, pero a la misma vez, si usted no es gobernado por el Espíritu de Dios y por Dios, el entretenimiento puede convertirse en un arma letal, en un arma donde trae mucha destrucción, mucho dolor. Tenemos clásicos ejemplos de esto. Obviamente la Biblia habla desde Génesis, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La Biblia dice que Dios la destruyó. ¿Por qué? Porque había inmoralidad, entretenimiento, perversión, homosexualidad, y Dios en santidad la juzgó. Tenemos la historia también del imperio de Egipto. Una de las cosas que los egipcios eran recordados era por el entretenimiento, por la inmoralidad que ellos entreveraban todo, entreveraban lo que era el entretenimiento con sus dioses, y eso siempre es una conexión, ¿okay? Ídolos, dioses que no son Dios, con el entretenimiento y con la lujuria, y la humanidad ha usado el entretenimiento para soltar lujuria, carnalidad y sensualidad a través de todos los tiempos, ¿ok? Ahora, nosotros ya tocamos de esto en Éxodos capítulo 32, en estas últimas dos clases que ya hemos tenido, tenemos la historia del becerro, si usted recuerda, de oro, ¿verdad? Cuando Israel sale de Egipto a la tierra prometida, la Biblia nos enseña que Moisés sube a la montaña a escuchar la voz de Dios para los mandamientos. ¿Y qué fue lo que pasa? Ya tocamos esto la semana pasada, si usted recuerda la historia: haznos dioses que vayan enfrente de nosotros. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel hizo un ídolo, un becerro de oro, y lo interesante con esta historia es que hay una conexión aquí con un ídolo y el entretenimiento. Y la Biblia nos enseña esto de una manera muy poderosa. Éxodo 32, versículo 3, todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, que conecte aquí lo que está pasando. Aquí hay idolatría ahora de plano, ¿verdad? Pero ahora no nada más hay idolatría, hay entusiasmo, y ahora él edificó un altar frente al becerro y luego anunció: mañana celebraremos una fiesta al Señor. O sea que ahora en la idolatría hay una fiesta, hay una celebración, y está todo entreverado, porque eso es lo que nosotros hacemos como seres humanos. Amén, somos idólatras, pero queremos a Dios también, ¿ok? Entonces lo que hacen es que empiezan ahora a divertirse. Pero la clave de todo esto, yo no lo leí esto necesariamente y no toqué esto porque yo sabía dónde iba a llegar, es en el versículo 6. Éxodos 32, versículo 6 dice: en temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y después todos celebraron con abundante comida, bebida, y se entregaron a diversiones paganas. O sea que aquí hay un ídolo que ellos están dando a fiestas, a comer y a beber, al baile, al bailongo. Y la Biblia dice que empezaron ahora a divertirse, a entretenerse,
Pero note el lenguaje aquí, no fue para Dios, sino fue en algo perverso. La traducción mensaje en inglés lo pone de esta manera: la gente se sentó a comer y a beber y luego comenzó a festejar y se convirtió en una fiesta salvaje. Ahora, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 14 que Dios no es el autor de confusión. La palabra de Dios siempre ha sido clara. Nosotros somos los que lo complicamos, pero Dios siempre ha sido claro, ¿verdad? Aquí está el pueblo de Dios, se da la idolatría, al entretenimiento, a la parranda, a la fiesta, a la borrachera, a lo que es la fiesta. Y la Biblia nos dice que ahora se convierte esta fiesta salvaje, al tal punto que Dios en gracia nos explica cómo fue esto. Y eso pasó años, miles de años después. El apóstol Pablo habla de esta fiesta en 1 Corintios y nos dice qué clase de fiesta fue. 1 Corintios 10, versículo 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Ahora está hablando de la fiesta que tomó lugar. Ni rindamos culto a dioses o a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, ¿ok? El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Las mismas escrituras que vemos en Éxodos, Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y le está diciendo, esto es lo que pasó en Éxodos, pero fíjese ahora lo que el Espíritu de Dios nos dice a través de la boca de Pablo. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. O sea que Pablo, bajo el Espíritu Santo, y si usted hace un estudio de esta escritura con comentaristas, usted llega a esta conclusión, que cuando Éxodo nos dice que hubo idolatría y se levantaron a hacer fiestas salvajes, Pablo, por el Espíritu de Dios, nos dice, esta fiesta de entretenimiento terminó en orgía sexual, en perversión, en inmoralidad. Y fue tanta la inmoralidad que la Biblia nos dice, en un día miles de personas perecieron, porque si usted recuerda la historia, Dios le dice a Moisés, baja de la montaña. Moisés dice, es ruido de guerra. Dios dice, no, no es de guerra, es de fiesta. El pueblo se desfrenó, se removieron del liderazgo espiritual y el resultado fue idolatría en el entretenimiento, pero ese entretenimiento no fue a Dios. Fue perverso y terminó en inmoralidad. Y esto es algo que lo vemos en nuestra generación. Si usted nota lo que está pasando en nuestra generación, escúcheme, el libro de Éxodos, que hace 4,000 años que pasó eso más o menos, no es muy diferente a lo que está pasando hoy en día. Lo que está pasando hoy en día es que el diablo siempre ha usado idolatría y siempre ha usado la idolatría del entretenimiento para dar rienda a la carne del ser humano, para que el ser humano se dé a su pasión, sea droga, alcohol. Por lo general siempre termina con relaciones sexuales que son inmorales, y esto es algo que no nada más Génesis y Éxodo nos expone, esto es algo que nosotros estamos mirando a todo nuestro alrededor. Yo y mi esposa pastoreamos en Las Vegas, Nevada. La ciudad de Las Vegas, Nevada, es conocida como la capital mundial del entretenimiento. Si usted alguna vez ha ido a Las Vegas, usted dice, wow, en el medio del desierto hicieron una ciudad que es maravillosa. Usted puede ver muchos hoteles, billones de dólares invertidos, pero todo lo que Las Vegas revuelve en el tema del entretenimiento. Y gente gasta millones de dólares todos los años. Gente sueña con ir a Las Vegas para recibir entretenimiento y darle rienda a la carne. Y yo aclaro esto, yo no estoy diciendo que todos los entretenimientos son malos, ¿ok? Yo entiendo, yo viví ahí. El jueves voy a estar predicando en Las Vegas con mi esposa y voy a obviamente ver cosas que no necesariamente son malas. Hay museos, hay espectáculos, hay shows, hay restaurantes, hay spas, hay clubs. Muchas cosas necesariamente no son malas, pero sí abren una puerta a lo que es la perversión y la inmoralidad. Y eso no es nada más una realidad en lo que es Las Vegas.
Esto es nuestra generación. Las Vegas representa lo que somos como seres humanos. Y no estamos muy lejos desde Génesis. Quizás nos vestimos mejores, no andamos con palos y con greñas largas, pero no somos muy diferentes, amén, a los tiempos primitivos de la humanidad. El diablo siempre ha usado lo que es entretenimiento para meter, como dicen en Uruguay, para meter su cola, ¿verdad? Para meter lo que es sus patas y pervertir al ser humano. Ahora cuando hablamos de lo que es entretenimiento, llegamos a la conclusión de esto. El entretenimiento hoy en día se ha metido en nuestra cultura de la humanidad por todas partes, ¿ok? Uno de ellos, y es uno de los imperios de estos, es Hollywood. Hollywood ha agarrado el entretenimiento y lo ha hecho un dios. Las películas, ¿cuántos dicen amén? Las novelas, ¡ay! El chisme, la carnalidad, la inmoralidad, todas las novelas centran de lo que es el adulterio y la inmoralidad, por lo general, ¿ok? Netflix, películas del internet, la música, el internet, las redes sociales, juegos en línea, juegos de videojuego, sea lo que sea, el mundo centra ahora, especialmente cuando diseñaron el celular y han puesto esto en nuestras manos, el mundo centra todo lo que hace a través de lo que es el entretenimiento. Y usted necesita entender esto es una estrategia. Es una estrategia que honestamente el diablo ha usado, que nos ha afectado a todos y ha sido muy efectiva, no para Dios, sino para el mundo de las oscuridades. Escuche esas estadísticas, ¿ok? Hasta hoy, el mes de noviembre, en nuestro país, solamente en Estados Unidos, consumidores como nosotros han gastado 648 billones de dólares. Billones de dólares en entretenimiento. En un año, todavía no acaba el año. Dicen que para que ahora, cuando termine el año, va a subir la cifra. Que obviamente tenemos lo que es Thanksgiving, tenemos Navidad. 648 billones, dame un billón y yo te amo hasta la muerte, aleluya. 648 billones en nuestro país, ¿ok? Dice que para el año 2028 nuestra nación va a estar gastando un promedio de 808 billones de dólares en películas, aplicaciones, amén, cine, el entretenimiento. De forma global, el año pasado el mundo gastó 2.8 trillones de dólares en entretenimiento. O sea que son cifras que nunca. Usted si tiene ese dinero puede gastar $1 millón todos los días hasta que muere y le va a sobrar para sus hijos, para sus nietos y los gatos. Pero esto es lo que está pasando. El diablo ha usado el entretenimiento de una manera muy efectiva y es algo muy lucrativo. Gente, amén, hace millones con el tema de lo que es el entretenimiento. Y esto, obviamente, me trae al segundo punto. Esto, obviamente, nos ofrece un gran peligro a nosotros, como personas, como seres humanos. Porque vamos a ser honestos, el entretenimiento está todo a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Está todo a nuestro alrededor. El entretenimiento es algo que hoy en día usted no puede evadir, al menos que se mueva a un rancho allá en México o en Guatemala o en Uruguay y viva solo, ¿ok? Y aún yo he estado en lugares, en ranchos, donde sí tienen sus Dish TV, de eso de televisión de Dish. Kelly sabe, íbamos a Colonia, que una pobreza, no había luz, estaban colgados robando la luz de la ciudad con cables. No tenían agua corriente, no tenían ni baño, no tenían nada, pero sí tenían su disco de televisión. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde la doña María de la telenovela salía y vámonos, todo el mundo a verla. ¿Ah? Eso, amado, escúcheme, presenta un gran peligro. A.W. Tozer fue un gran pastor en la historia y él escribió muchos libros. Escribió un libro titulado El gran Dios del entretenimiento. En ese libro él describió, y estamos hablando de muchos años atrás, ¿okay? Él describió a personas que están tan adictas a la necesidad de entretenerse que constantemente
dice, usa el entretenimiento para relajarse, para tener tiempo de ocio. Dice, pero el problema es que se ha convertido ahora en algo idólatra. Él estaba escribiendo, y eso fue el comienzo, muchos años, antes que haya iPhone, antes que haya iPad, computadora. Él dijo, el problema de nuestra generación es que el ser humano quiere entretenerse y usamos eso como una excusa, ¿verdad? Estoy cansado, voy a mirar. Estoy cansado, trabajé mucho, o los chamacos me han estresado y ya no tengo paciencia, voy a mirar. Y lo hacemos para descansar. Pero el problema es esto, que sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo adictos. Y mucha gente dice, es como un adicto, yo puedo parar cuando quiera, pastor. Órale, no uses el teléfono todo un día a ver cómo te va. Hazlo, trata, yo he tratado. ¡Ay, Dios! Señor, yo no sabía que esto tenía tanto poder en mí. Ok, Daniel capítulo 12, Daniel antes de Jesucristo estaba hablando de los tiempos futuros, del anticristo, los últimos tiempos, y él dice que en los últimos años o en los últimos tiempos, Daniel 12, versículo 4, el conocimiento del ser humano va a aumentar. Estaba hablando de la ciencia, como en los últimos años, y esto lo estamos mirando a nuestro alrededor. Entonces vamos a regresar a nuestro texto, ¿ok? Según Timoteo capítulo 3, Pablo dice que en los últimos días, dice, habrá tiempos muy difíciles. Esto es un lenguaje que no puede ignorar usted, escúcheme. Y esto es algo que le estoy dando información, pero ahora realmente quiero entrar a la palabra de Dios. Él dice, en los últimos tiempos va a haber días peligrosos. La Nueva Traducción Viviente dice, lo pone muy claro, va a haber tiempos difíciles. Y en el versículo 4 él dice, va a haber gente que va a amar el placer en lugar de Dios. Que esos tiempos van a ser tan difíciles que gente va a quedar tan adicta al placer, al entretenimiento, que lo van ahora a intercambiar por Dios. Yo estando haciendo un estudio de esto, como estábamos con mi esposa trabajando en la casa de espantos, jueves, viernes y sábado, hasta muy de noche, lo que estaba haciendo es me estaba llevando mi computadora y mientras que estaba trabajando con gente y cada sección yo tenía tiempo para estudiar. En uno de estos días llegué a un libro que fue escrito en el año, escuche, 1787. Estamos hablando de muchos años atrás, de un autor llamado Edward Gibbon. Y este hombre estuvo hablando de qué fue lo que trajo abajo, lo que tumbó el imperio romano. Si usted fue a la escuela y usted puso atención en la escuela, usted recuerda que el imperio romano fue uno de los imperios más fuertes de toda la historia. Fue un imperio que a través de Jesucristo, la vida de Jesús, la Biblia y la historia nos enseña que Roma, el imperio romano, fue uno de esos imperios que fueron increíblemente poderosos y estaban tomando al mundo entero. Literalmente estaban tomando toda Europa, estaban tomando el mundo entero, pero la historia nos dice que el imperio romano fracasó, no hizo lo que querían hacer, gobernar al mundo. Y en este libro Edward Gibbon empezó a estudiar en el año 1700 y empezó a ir a la historia y tratar de descubrir qué fue lo que tumbó al imperio romano, porque tenían una fuerza que era imparable, tenían soldados, las armas, era una fuerza imparable. Pero una de las conclusiones fue el entretenimiento. El imperio romano, y esto lo sabemos, aún bíblicamente se daba a lo que era el entretenimiento, a las fiestas, a los coliseos, y llegaron a la conclusión, y esto es lo que dice el autor, el resumen, Gibbon llegó a la conclusión de que la satisfacción de los deseos de comodidad y de entretenimiento del pueblo llegó a ser más importante que su relación con Dios. Y lo que pasó es que se dieron tanto al entretenimiento que fue eso donde le abrió ahora la puerta a la inmoralidad. Los divorcios empezaron a manifestarse, el hogar se destruyó y cuando se destruye el hogar una nación cae. Esto, amado, viene del infierno y ese es el peligro que el apóstol Pablo nos dice. El apóstol Pablo nos dice algo profundo aquí, que en los últimos tiempos gente va a tener la tendencia a amar más al placer, a ser entretenida que a Dios. Y tristemente, si somos honestos, esto se nos ha convertido en un problema aún en la iglesia.
Si somos honestos, parte de la razón por qué la iglesia hoy en día del Señor Jesús, no estoy hablando de nosotros necesariamente, estoy hablando de la iglesia universal. Uno se pregunta, ¿por qué la iglesia hoy en día universal no está evangelizando? No son los que Dios los ha llamado a ser. ¿Por qué no viven en santidad? ¿Por qué? La razón es por el entretenimiento, porque uno de los ídolos que nuestra generación se ha dado, y aún la iglesia del Señor Jesús se ha dado, es el entretenimiento. Y muchos cristianos, escúchenme de esto porque esto es una verdad, muchos cristianos de hoy en día no viven conforme a su potencial, porque están completamente dados al espíritu y al ídolo del entretenimiento. Yo conozco muchos discípulos hoy en día que no son quien Dios los ha llamado a ser y no están viviendo su potencial porque el ídolo del entretenimiento los conduce, los gobierna, y el ídolo del entretenimiento es un ídolo que te habla, es un ídolo que te jala, que te impulsa como cualquier otro ídolo de adicción. Y eso es algo, amén, que la Biblia claramente nos enseña, y esto es algo que se está viendo a través de todo nuestro alrededor. Estaba leyendo la carta de un cristiano, un pastor. Escuche esto, este muchacho es cristiano de la nación de Perú, su nombre es César, y dijo esto: hola pastor, mi nombre es César y le escribo desde Perú. En las últimas 3 semanas he estado perturbado por la siguiente situación: no puedo romper mi adicción al entretenimiento. Y en su carta él va describiendo cómo está, dice, estoy gastando 3 horas al día jugando videojuegos. Y dice, cada vez que me doy a eso, sí me deleito en la carne, pero después termino condenado y me siento culpable porque nunca leo la Biblia. Y eso es una lucha que todos nosotros podemos decir, ay Dios, amén. Y la carta era muy honesta, porque era un muchacho que estaba diciendo que hay algo, hay una fuerza aquí. Y si somos honestos, es una fuerza que es muy fuerte y nos tiene la capacidad de afectar. Quiero que escuche estas profundas palabras, que esto realmente me impactó. Un autor cristiano, hablando de lo que era el tema del entretenimiento en su libro, dijo esto: en la cultura estadounidense, uno de los mayores ídolos que ha consumido los corazones y las mentes de la gente es el Dios del entretenimiento. Adoramos nuestro entretenimiento y esperamos que nos haga felices, realizados y vivos. Consume todo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra devoción, nuestros pensamientos, nuestros corazones, la televisión, las computadoras, el internet, los teléfonos inteligentes, las consolas de video de juegos, llevan el ídolo del entretenimiento a la intimidad de nuestros hogares para que podamos adorarlo y seguirlo todos los días. Él dice, el deporte también se ha convertido y ha invadido nuestra cultura. Adoramos a este Dios del entretenimiento con fanatismo y devoción entera. Muchas de nuestras vidas giran en torno a nuestro equipo favorito deportivo. Las Chivas, el América. Lo amamos con tanta adoración, escuche esto, que todo nuestro ánimo, nuestra felicidad y nuestra disposición depende si va ganando o perdiendo. ¿Qué tan verdad es? Yo soy de Sudamérica, escúcheme, yo soy de Uruguay, el fútbol es una religión en Uruguay. Gente, amén, se da, no va a la iglesia, cancelan todo. Cuando Uruguay juega, la nación de Uruguay, es como que ni los ladrones salen a robar. Ahí tú sabes, wow, hay paz, hay tranquilidad. Eso es pesado, ¿ok? Eso es una realidad. Él dijo esto es poderoso. Nuestra cultura se ha distorsionado por su obsesión por la fama, el espectáculo y el entretenimiento. Qué poderoso eso. Qué tan cierto es. Y esto es algo que realmente nos ha afectado como nación. ¿Cuántas veces, si usted hace una búsqueda en Google rápido y usted hace el daño del entretenimiento, usted nota historias? Un muchacho llamado Sean mató a su madre, la ejecutó con su arma, y la razón fue porque le quitó a su mamá su celular. Estaba enfadado. 16 años, ¿ok? Su madre dijo, ¿sabes qué? Estás adicto a tu celular, te voy a quitar. Le quitó el celular, agarró el arma y mató a su madre. Cuando los policías llegaron y dijeron, ¿por qué mataste a tu madre? Tu madre, no estamos hablando de la vecina, ¿ok? No estamos hablando de alguien, y dijeron, tu mamá que te dio luz, es porque me quitó mi celular. Eso es un demonio. ¿Cuántos dicen amén?
Ok, yo entiendo que eso son cosas extremas, pero a la misma vez sería necio ignorar que cuando hablamos de idolatría, amado, el entretenimiento es un peligro para todos nosotros. Y obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestras propias fallas. Yo entiendo eso, pero vamos a aprender y cerrar. Me quedan unos minutos aquí. Vamos a cerrar con el mensaje para nosotros. El apóstol Pablo no nada más identifica esto. Dice que en los últimos días va a haber tiempos difíciles, gente que va a dar placer y al entretenimiento. Entonces, él dice algo muy profundo, que muchas veces quizás no lo tomamos en cuenta, pero en el versículo 5 él dice, aléjate. ¿Okay? Y si tú lees el texto, dice, aléjate de tales personas. Pero aquí está el corazón del mensaje del tema. ¿Okay? Pablo está identificando el problema y él le dice al hombre de Dios, tu responsabilidad es alejarte, sea de individuos. ¿Cuántos saben que hay gente que no son saludables para usted? Tienes que aprender a cortar. No todos son tus compas. Hay gente que literalmente son del infierno y te van a influenciar a hacer cosas del infierno. Tienes que alejarte. Eso es amor. Hay gente que dice, pero eres cristiano. Porque soy cristiano. Gracias. Dios te bendiga, Dios. Amén. Ok, eso es otro sermón y ya cayó pesado. Amén. Ok, pero él dice, aléjate de individuos, aléjate de circunstancias, aléjate de todo lo que te cause daño. Entonces, si hablamos del entretenimiento y del ídolo del entretenimiento, tiene que haber algo en nosotros, número uno, como cristianos, que identifiquemos. Esto puede ser un problema para mi vida. Y si somos honestos, todos podemos decir amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hay que ver que el Espíritu de Dios se va a tratar y va a enseñarte, estás mal, estás gastando mucho tiempo aquí, necesitas controlar esto. Dios nos enseña aquí algo sano, dice que tienes que apartarte y esto es algo que lo vemos a través de todo esto, toda la Biblia. Regresemos a Deuteronomio, nuestro texto de base. Si usted recuerda la historia, este fue el texto de base, ¿verdad? Deuteronomio 7, versículo 25-26. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, van a ir a una tierra que va a ser de bendición, va a ser Canaán, la tierra de bendición, de leche, de miel, va a ser una bendición. Pero Dios le dice algo, pero cuando tú entres vas a ver idolatría. No participes. Él les dice en el versículo 25, quema sus ídolos. Versículo 26, aborrece por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. Ese es el corazón y ese es el mensaje. Cuando hablamos del ídolo en el entretenimiento, necesitas reconocer que esto es un peligro. El ídolo del entretenimiento va a querer robar tu afección, va a querer robar tu tiempo, literalmente va a querer robar tu corazón. Y acuérdate lo que idolatría es. Idolatría es poner algo donde Dios debe de estar. Dios quiere estar en el trono de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Pero idolatría, acuérdate lo que allá hemos aprendido. Lo que es reemplaza a Dios y pone a un ídolo en su lugar. Y si somos honestos, podemos decir que cuando hablamos del entretenimiento, tristemente muchas veces el entretenimiento para muchos se ha convertido en un ídolo. Entonces lo que tienes que hacer es hacer lo que Pablo dice, aléjate, necesitas reconocer, necesitas disciplinar tu vida, necesitas aún destruir. Él dice, versículo 25 de Deuteronomio 7, destruye, quema sus ídolos. Va a haber tiempo donde Dios va a tratar contigo, va a decirte, tienes que tratar con esto. Esto no es nada más una debilidad, porque somos buenos para cambiar el lenguaje en la cristiandad, ¿verdad? Es que mi debilidad, pastor. Pero el problema es que tu debilidad te está controlando. Tu debilidad se está convirtiendo en un ídolo, en un becerro de oro, donde te estás postrando y ahora estás adulterando. Y el problema de esto es que lo entreveras con Dios, con el mundo, empiezas a darte ahora y si tú no tienes cuidado, amén, empiezas a caer. Jesús lo puso de una forma práctica y voy a cerrar con esto, para ya darle tiempo para que se prepare. Jesús en Mateo capítulo 18 nos da la receta médica. Cuando tú vas al doctor, quieres una receta médica para que te dé medicina y te ayude, te sane, ¿verdad? Jesús nos ofrece su receta médica para esto. Mateo 18, 9, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar a la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Bien práctico. Jesús no andaba con rodeos. Yo entiendo que está hablando hoy de la inmoralidad y del adulterio, pero Jesús nos dice algo profundo. Si tu ojo te causa caer,
Necesitas arrancarte. No está hablando de arrancarte de forma física, está hablando de hacer decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Aunque te cueste, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él dice, es preferible que vayas al cielo así, tuerto, que vayas con los 2 ojos al infierno, que destruyas tu vida. Y esto es algo que nadie va a poder hacer por ti. Esto es algo que tienes que hacer una disciplina personal. Entonces mi reto es esto. ¿Somos perfectos en esto? Obviamente no. Pero mi reto a ti, mi advertencia a ti es tienes que tener cuidado, tienes que tener mucho cuidado a lo que tú miras, a lo que te das, y todos nosotros podemos decir, bueno, pastor, hice errores, pero lo bueno de Dios es que Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Nos ayuda, nos redime, la Biblia nos dice que todos los días sus misericordias son renovadas, entonces podemos reconocer esto y decirle, Dios, yo quiero que tú tomes el centro de mi corazón, yo no quiero que un ídolo del entretenimiento se convierta en ese ídolo. Espero que esto lo haya ayudado. Vamos a ponernos de pie y vamos a prepararnos para lo que es el servicio de esta mañana. Amén. Gracias Dios, yo te doy gracias por la palabra que tú nos estás dando, la revelación de estos mensajes del peligro de la idolatría. Ayúdanos, Dios, a ser cristianos, que podamos derribar estos ídolos que se quieran entremeter entre nuestra relación contigo y nosotros. Expone estos ídolos y danos el poder para romper estos ídolos y honrarte a ti. Te doy gracias, prepara nuestro corazón para el servicio en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias. Vamos a tener el servicio ahora a las 10:30. Gracias.